El día lunes la avenida de Doctora Andrea para dar capital de acciones. El jueves yo voy a hablar de otra cosa, porque ahí vayamos terminando los temas del parcial. Voy a usar capital y a los amigos que simplificamos. Puede ser que haga algo práctico con correcciones. El día 29, el miércoles de clase del profesor, el día 29 de septiembre estamos para parcial. Y el miércoles 31 es el parcial. Claro, se me ordena todo, supuestamente tiene que terminar. El 1 de octubre, ¿qué no? El 1 de octubre. No sé. El recuperatorio de lo que tiene que hacer. ¿Estamos? ¿Quedamos así? Bueno. Ayer y el lunes vieron todo lo que es el régimen de la sociedad responsable ambiental. El lunes la vieron completa y ayer repasaron. Hoy vamos a ver las características y sobre todo la constitución de la sociedad ambiental. Así como la SRL hemos hablado de una sociedad pendiente a la pequeña y mediana empresa, cuando estamos hablando de la SA, que es la sociedad capitalista por excelencia, la cual está destinada al gran capital. Pero en realidad no es que pase al gran capital, sino a la idea de empresa a dónde quiero apuntar. Porque yo puedo tener una empresa con un capital no muy alto, pero lo importante es que el objetivo y dónde yo apunto. Fundamentalmente, ya no va por el lado de la responsabilidad, independientemente de la persona física, ideal a limitar la responsabilidad de cada uno de los socios. Entonces, lo que persigue acá la SA es tener un gran capital, pero sobre todo un objetivo de comercialización a futuro importante, en crecimiento. En esta sociedad no hay límites en el capital social, con lo cual puedo captar a través del aumento del capital social hasta en la medida de que resulte conveniente. Es una sociedad organizada. Tenemos un órgano de gobierno, que es la asamblea, un órgano de administración, que es el directorio, y un órgano de fiscalización, que es optativo, de fiscalización privada. Puede o no ser un órgano. Ese órgano de fiscalización, si está previsto en el estatuto, puede ser la sindicatura o el consejo de vigilancia. ¿Estamos? Por eso estamos hablando de una sociedad organizada. El capital social se divide en acciones y depende del tipo de acción, tendrá 1 o hasta 5 votos, según el caso, según la clase de acción y que esté prevista la diferenciación de las clases de acciones preferidas u otras. ¿Estamos? El órgano de
gobierno, la asamblea, después ya lo vamos a ver en forma específica, la competencia de la asamblea no es el tiempo, es decir, no es porque sea convocada inmediatamente por quien la convoque va a ser extraordinaria, no, sino quien define la competencia de la asamblea son los temas a tratar. Por eso, según el tema a tratar, será ordinaria o extraordinaria. Pero eso ya lo vamos a ver para el tercer parcial. El órgano de administración, como lo dije, es el directorio, en la cual el de representación es el presidente del directorio y el estatuto definirá la forma de administración. Esas son las características generales de la sociedad anónima, más allá de la limitación de la responsabilidad que tengan los socios al aporte realizado con el capital. ¿Estamos? Ahora bien, la SA, tenemos dos formas de constituir la sociedad anónima: por acto único o por suscripción pública. El acto único, dice la ley, cuando empieza la instrumentación de la ley. Lo cual no es así. O sea, hay que ser así, es correcto, porque dice la ley. Pero en realidad no comienza. Dice el 163. El capital se representa la acción y los socios limitan su responsabilidad a la integración de las acciones subjetivas. El 164, la denominación, y el 165, la sociedad se constituye por instrumento público, por acto público o por suscripción. La constitución del acto único. ¿Quién lo lee, por favor? Artículo 166. Si se constituye por acto único, el instrumento de constitución contendrá los requisitos del artículo 11 y los siguientes. Capital. Respecto del capital social, la naturaleza, clase, modalidades de gestión y demás características de las acciones y, en su caso, su régimen de objeto. Suscripción e integración del capital. La suscripción del capital, el monto, la forma de integración y si corresponde, el plazo para el pago del saldo agregado, el que no puede exceder de 2 años. 3. La elección de los integrantes de los órganos de administración y de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos. Todos los firmantes del contrato constitutivo se consideran fundadores. Bien. Fíjense que lo que aquí está diciendo es cómo se instrumenta el documento público o escritura pública. Bueno, y después hace un relato que más o menos ya lo hemos visto en el 10 y en el 11, en los elementos del acto constitutivo. Ahora bien, ¿ustedes creen que el acto único solamente implica esto? El acto único implica un montón de otros actos previos a la formalización o instrumentación de la sociedad. ¿Cuándo tengo una sociedad en formación? ¿Cuándo nace la sociedad en formación? Con el acuerdo de voluntad. Perfecto. Entonces, ¿cuándo nace el acto único? Con el acuerdo de voluntades. Y entonces, ese acuerdo de voluntades está plasmado en una reunión. Estamos todos nosotros que queremos ser accionistas de la SA. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una reunión, una asamblea, ¿no es cierto? Y esa asamblea
¿Qué va a decidir? ¿Los términos? Primero, ¿qué va a decidir? Si quieren formalizar o no la sociedad. Eso es lo primero que dice. Lo primero que dice. Y a su vez también hacen el análisis de acuerdo a lo que quieren cada uno o a dónde, cuál es el objetivo que buscan como sociedad, y a partir de ahí qué aporta cada uno, cómo puede ayudar cada uno. Es decir, empieza un acuerdo de voluntades. ¿Por qué? Porque los elementos a cumplir, ¿lo sabemos o no lo sabemos? Si lo sabemos, justamente estamos hablando del artículo del 10 y del 176. Entonces, esta asamblea, que se va a llamar asamblea constitutiva, márquenlo, tiene como característica una asamblea soberana. ¿Y por qué será una asamblea soberana? ¿Por qué creen ustedes? Porque son los que toman la decisión. ¿Y qué más? Si toman la decisión, una asamblea ordinaria o extraordinaria también se toma una decisión. Pero ¿cuál sería la diferencia que acabo de contar? Ahí van a decidir si se van a hacer, si se va a constituir la sociedad, y en qué va a aportar cada uno, cómo va a ayudar para que se logre el logro. Todo eso está en el estatuto, ¿no? Entonces, si yo tengo una asamblea ordinaria o extraordinaria, ¿qué me limita? El orden del día. Cualquier asamblea de cualquier, inclusive una asamblea convocada por el centro de estudiantes. La asamblea convocada por el centro de estudiantes es para tratar los temas en particular. Entonces, esta asamblea constitutiva tiene la característica, y es la única asamblea con esta característica, que es una asamblea soberana. ¿Por qué soberana? Porque los que están presentes no tienen encerrado un orden jurídico para tratar los temas. No tienen temas a tratar. No tienen un ordenamiento legal que regirse, sino la autonomía de la voluntad. No tienen un orden del día, no tienen un estatuto, no tienen una ley que diga cómo debe ser la asamblea. Entonces, esa es la característica de esta asamblea constitutiva. Y de esa asamblea constitutiva se va a decidir si se va a constituir la sociedad, el sujeto de derecho, y cómo se va a implementar. Pero fundamentalmente, lo que aquí marcan los presentes es el compromiso que tienen ellos de constituir la sociedad. Ese famoso, la intención de asociarse, acá está reflejada de otra forma. El afecto societario, acá está reflejada la intención de asociarse. Y entonces, una vez que se ponen de acuerdo, también necesitamos para armar, se ponen de acuerdo en los objetos, también se pueden presentar cosas. Fíjense que todo lo que les estoy diciendo no es nada legal o documental que se comunican. Están charlando, por eso es soberano. Y una vez que se ponen de acuerdo sobre el capital social, la suscripción que tiene cada uno de los accionistas para integrar el capital social y la composición de los órganos, entonces ahí se cierra la asamblea constitutiva, se hace el acta de constitución, y esa acta de constitución es la que va a instrumentarse formalmente en el estatuto social, que es lo que prevé el 166. Es decir, el acto único no es solamente la instrumentación. El acto único comienza con el acuerdo de voluntad, y cuando concluye con la regularización de la sociedad.
¿sí? Con la toma de razón que hace el director de registro de sociedades comerciales y la inscribe definitivamente. Ahí concluye el acto. Obviamente en el medio pasamos las cosas, no se cumplen hasta ese momento, ¿qué sociedad vamos a tener? Una irregular. Y mientras se está haciendo la inscripción, ¿qué tenemos? Información. Una sociedad de formación. Entonces, el acto único empieza con el acuerdo de voluntades, se plasma ese acuerdo de voluntades en una asamblea constitutiva. Concluida la asamblea constitutiva, se abre el acta de constitución, y esa acta de constitución son las bases para la instrumentación del contrato constitutivo o estatuto social. A partir de ahí, lo que ya hemos estudiado del 10 y el 11, los elementos esenciales del tipo, los no tipificantes, concluyen, los libros, el aporte, la suscripción del aporte, la integración de los aportes, y todo eso va al registro de sociedad. Se solicita la inscripción, se publica, se hace el aporte si es en dinero, y después el juez, el director en este caso hoy en día, dispone la inscripción de la sociedad, y a partir de ahí tengo un acto constitutivo completo, pleno. Entonces, esto es importante porque muchas veces hay el error cuando decimos en qué consiste el acto único. Y el acto único me contesta en la instrumentación del acuerdo de voluntades. Y ahí no termina. Y esta parte, fíjense que no lo dice, lo que estamos conversando, no lo dice la ley. No lo dice la ley. Pero en realidad, vuelvo a insistir, no es que todo nace de un repugno, tiene que tener algún motivo. Entonces, el 166 ya directamente da por concreto y cumplido todo el acuerdo previo. El acto único no es solamente la instrumentación, justamente es un proceso que nace con el acuerdo de voluntades y que concluye con la inscripción de la sociedad. Todo eso, los pasos que pasan en el medio, ya lo hemos estudiado. Lo más importante también acá es conocer las características de esa asamblea constitutiva. Porque después, cuando hablemos de asamblea, vamos a hablar de asamblea unánime, vamos a hablar de asambleas generales y vamos a hablar de asambleas especiales. Y cuando lleguemos al parcial, la pregunta es: ¿la asamblea unánime es la misma que la asamblea constitutiva? ¿La asamblea constitutiva es la misma que la asamblea constitutiva del acto con suscripción pública que ahora vamos a ver? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso hago ese énfasis. La instrumentación de la asamblea de la sociedad anónima siempre debe ser correcta. El instrumento público o la escritura pública. El instrumento público es lo genérico de escritura pública en especie, para que ustedes puedan entender. Un instrumento público es un expediente judicial y que puedo constituir una sociedad a través de la justicia, sin ningún inconveniente, y es un instrumento público, en la cual en el medio puede haber un montón de incidentes, modificaciones, etcétera, pero después llega una sentencia que se aplica. Es un instrumento público. ¿Estamos? Pero una escritura pública es una escritura, una especie de instrumento público que son confeccionados por los escribanos públicos. Las modificaciones, hay una reglamentación que también tiene que ser un instrumento público, aunque el 12 de la ley nuestra nos dice de que las modificaciones pueden
puede ser por firmas certificadas, es decir, instrumento público con firmas certificadas. Ahí está. ¿Estamos? Hasta ahí tenemos constitución por acto. El tema de la suscripción pública, otra forma de constituir la sociedad anónima es por suscripción pública. Aquí también pedir una firma. Voy a ver. La suscripción pública, ¿qué es lo que persigue la suscripción? La captación de capitales, pero fundamentalmente a través de una oferta para contratar, que se llama fotograma. Todavía no escriban, porque si no, no lo entenderé. Escuchen cómo está escalonado. Que tiene dos etapas. Vuelvo a decirle, lo que persigue la suscripción pública es captar capital. ¿Sí? Vuelvo a decirle de que aquí no importa un socio, un accionista, aquí lo que importa es el capital. Pero puede haber gente, personas, que en la suscripción pública se llaman promotores, que tengan una idea importante de gestión de negocio y que para eso requieran de capital suficiente para poder llevar a cabo ese negocio. Puede ser una idea muy interesante y que pueda ser captada por diferentes personas que estén interesadas en invertir en ese negocio. Este promotor es quien confecciona un programa donde están las bases de la constitución de la sociedad, pero a su vez, fundamentalmente, están las bases del objeto que se persigue para constituir la sociedad. Tenemos una etapa fundacional, que es la primera etapa, que este promotor, como les digo, hace un programa, y ese programa es una oferta que tiene como naturaleza pública, es una oferta, ¿para qué? Para contratar. Y ese programa sienta la base de la constitución de la sociedad anónima y sobre todo el objeto. Ese programa es realizado por la autoridad de Contralor y una vez aprobado, el promotor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar a alguien de que ofrezca el negocio a terceros XX, no importa cómo se llame. Y ese intermediario y ese alguien, que por lo general es una entidad financiera, se va a llamar agente fiduciario. Ustedes, cuando han estudiado privado, han estudiado el contrato de fideicomiso. Y el fiduciario, la gente, es quien intenta que este fondo produzca. Entonces, el promotor celebra un contrato
con un banco o una entidad financiera, ¿que ese banco a qué se va a dedicar? Más allá de la confección de la documentación que se requiere para la constitución de la sociedad. Lo que él requiere, el banco, es captar capital y empieza a ofrecer posibles suscriptores para confeccionar el programa y va a confeccionar el contrato de suscripción que se llama, que no es otra cosa que el programa plasmado en un contrato de suscripción. ¿Ahí me siguen? ¿Me siguen? Tenemos promotor. ¿Cuáles son los sujetos que intervienen? El promotor, el agente fiduciario, que es la entidad financiera o el banco, y tenemos los suscriptores. ¿Quiénes serán los suscriptores? Aquellos que les interesa el negocio y quieren formar parte de la sociedad, si en definitiva se constituye. ¿Me siguen? Bien. Los suscriptores, el negocio es ofrecido por las entidades bancarias y ahí aparecen los suscriptores. El suscriptor firmará un contrato de suscripción con el banco y la posibilidad de que, obligándose a apoyar X cantidad y porcentaje del capital. Ahí vamos. Bien. Pasando los 3 meses de esta fecha, en el contrato de suscripción se determina cuándo será la fecha de celebración de la Asamblea Constitutiva. Aquí tienen el mismo nombre que la del acto único. Pero ¿cuál es la gran diferencia de esta Asamblea Constitutiva a la que ya hemos charlado? ¿Cuál creen ustedes? ¿Se acuerdan que allá les dije había algo? Correcto. ¿Y entonces había algo que la limitaba en aquella? No. ¿Y en esta? ¿Qué? Bien. ¿Qué la limita? El contrato de suscripción, que ahí va a estar todo el detalle del orden del día. Dentro del orden del día, que se tiene que limitar a tratar todo esto, ¿no es cierto? Cuando se constituya la asamblea, que todavía no tengo ningún sujeto de derecho, lo primero que tiene que resolver los suscriptores que todavía no son accionistas es si se va a constituir la sociedad. Para eso primero tienen que saber 2 cosas. Si hay suscripción suficiente o insuficiente del capital social. ¿Por qué? Porque en el programa puede decir, por decirle, 100 millones de pesos. Y resulta de que no consigo los 100 millones si no tengo insuficiente, llego a los 70, 80. Entonces al no completar, en principio caería todo este negocio, salvo que en el programa prevea de que los suscriptores, a pesar de que haya una suscripción insuficiente, es decir, menor del capital social, los que estén presentes entiendan de que se quiere que constituir la sociedad y deciden constituirla lo mismo. Pero no lo van a poder hacer si en la medida no esté previsto en el programa. Si no está previsto en el programa, la suscripción insuficiente, cada cual por su casa. No llegamos a la asamblea constitutiva. ¿Estamos? Se le informa, se le devuelven los papeles y los gastos de gestión que tiene el promotor con el agente fiduciario, con el banco, deberá ser solventado por el promotor. ¿Estamos? Ahora, si está previsto, lo primero que van a analizar los suscriptores es si continúan o no con la constitución de la sociedad. Si la constituyen, si deciden constituir, vamos, empieza a aplicar. Y en el primer acuerdo de voluntad de ley, donde esos suscriptores en
ese momento ya dejan de ser suscriptores para pasar a ser ¿qué? Accionistas. Accionistas. Una vez que ya decidimos constituir la sociedad, el otro tema que se va a tratar es justamente la gestión del promotor, porque todo esto no es gratis. Y el promotor tiene que haber hecho muchos trámites para llegar a que se apruebe todo. Todos esos trámites, por tratarlo en la asamblea constitutiva de los suscriptores, y pueden o no ser aprobados. Si son aprobados, listo, se exime ya de responsabilidad del promotor, y aquí asume la responsabilidad ¿quién? El sujeto de derecho. Fíjense que volvemos a hablar a partir de acá de lo mismo que hemos venido estudiando. Todo esto ¿cuándo asume la responsabilidad? Cuando se constituye la sociedad, el acuerdo de los promotores. A partir de ahí, aprobada la gestión de los promotores, se va a tratar ¿qué creen? ¿Qué tenía que tener el programa? El acuerdo de voluntades es verbal entre nosotros. ¿Qué tenía el programa? El artículo 8. El estatuto. Justamente empiezan a tratar. No van a tratar en particular. No, lo importante para tratar es lo que dice justamente el 166, los órganos, la constitución de los órganos, el capital social, cómo va a estar dividido, y los aportes, y la integración de los aportes. Una vez que se ponen todos de acuerdo aquí, ¿qué sociedad aplicó? Acá, a partir de todo esto, no, a partir de ahí. Una sociedad de formación. Y como toda sociedad de formación, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los responsables? Todos. Porque la capacidad que tiene la sociedad de formación, ¿a dónde tiende? ¿Es para qué? Para la regularización, para la inscripción. Es decir, tengo una primera etapa, la etapa fundacional, tengo una segunda etapa, que es la sociedad de formación. Entonces, ustedes, para poder estudiar acá, tienen que hacer una línea de tiempo para que ustedes efectivamente sepan que cuando venga la pregunta, ¿en qué momento están? Si yo acá tengo el programa, y acá tiene que empezar con el promotor, con el banco y con los suscriptores. ¿Sí? Y a partir de acá, en este periodo, y todo el periodo que viene acá de los suscriptores, donde intervienen que es el periodo fundacional. Tenemos 3 meses para captar capital, para captar los suscriptores. Esto que pongo acá, marquélo, porque son los sujetos que intervienen. ¿Estamos? A partir de acá, centrado en el periodo nacional, tengo 2 meses para la asamblea constitutiva. En la asamblea constitutiva, ¿quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar presentes? Nuestros ciudadanos. Aunque puede ser de que el banco lo represente en la asamblea constitutiva, no hay problema de los suscriptores. Y a partir de acá, ¿qué voy a tener?
lo cual la instrumentación se va a hacer en función de la Asamblea Constitutiva que ya está prevista en el programa. Y entonces a partir de acá tengo hasta acá la regularización y acá tengo un sujeto de derecho. Ahora le pregunto, ¿cuándo se extingue la responsabilidad del promotor? ¿Cuándo? ¿Cuándo se extingue? Cuando se aprueba la ley. ¿Y quiénes responden acá? En la sociedad de formación, ¿quiénes responden? Los accionistas, los directores, la sociedad. Y también puede llegar a ser responsable los promotores que no hayan sido aprobadas la gestión, pero a pesar de eso, se decidió constituirse. Y esa responsabilidad del promotor se va a extender hasta acá. Y hacia el tercero se libera. Todo esto estoy hablando del principio federal. Ahí internamente, ¿quién van a aprobar la gestión del entendimiento? Ya internamente, porque acá ya tengo una sociedad regularmente constituida. ¿Quién van a terminar aprobando la gestión? Los accionistas en la asamblea local. Y si la sociedad asume la responsabilidad de cualquier posibilidad de daño, tampoco lo va a poder liberar. Pero fíjense ustedes, de acá puede llegar a extenderse la responsabilidad hasta acá. ¿Responsabilidad de qué tipo sería? Por los actos que no hayan sido aprobados en la asamblea constitutiva. Y cada Por tanto, la responsabilidad igual, por este periodo será hasta acá me hace. Lo limita su responsabilidad por los posibles daños y perjuicios que pueda haber ocasionado su accionar para llegar a la constitución de los asuntos. Ahora bien, ¿se dan cuenta por qué habla de suscripción pública y por qué también se habla de escalonada? Porque se van cumpliendo pasos, etapas. Lo más importante es esto nuevo para ustedes y esto ya conocido por ustedes, los efectos que produce hacia el tercero o internamente, ya lo saben. Entonces no es algo nuevo, es un repaso, nada más que es largo. Ahora les pregunto, el promotor puede llamarse muchas veces según el momento donde interviene. Porque el promotor puede ser suscriptor, puede ser accionista y puede ser director. Y fíjense si yo voy por estos tiempos y le digo, el promotor puede ser suscriptor, puede ser accionista y puede ser director. Simplemente con esta pregunta, y si ustedes me contestan correctamente, sé perfectamente que conocen el proceso. ¿Por qué? Porque acá tengo el programa, la idea, acá tengo, me gusta mi propia idea, quiero ser accionista, con lo cual soy suscriptor. De pasado a la Asamblea Constitutiva, soy accionista, ya tengo el sujeto de derecho y a su vez soy administrador de la sociedad como director. Y puedo llegar a ser presidente. Si la pregunta es, ¿cuáles son las etapas que pueden, diferentes etapas y nombres que puede tener el mismo promotor en el proceso de escalonamiento hasta la inclusión? Bien.
Con estas respuestas, ustedes entienden esto, tan simple como esto, entienden todo el proceso. La otra pregunta es, ¿hasta cuándo responde el promotor? La respuesta inmediata es hasta la aprobación de la gestión en la Asamblea Constitutiva. ¿Sí? Y la segunda respuesta es, ¿y si no llega a aprobarse todo, se puede aprobar todo o no? La respuesta es sí. Se puede no aprobar todo. Y entonces, ¿hasta cuándo se extiende la responsabilidad? Se extiende hasta que sea aprobado internamente y que se haya inscrito la sociedad en la dirección. Pero esto es la base en materia de discusión y de tratamiento en la Asamblea de Accionistas, la Asamblea Ordinaria, para tratar de aprobar aquellos actos que no hayan sido aprobados en la Asamblea Constitutiva de Chile. ¿Me van siguiendo? Esto, sociedad de formación, un periodo fundacional. ¿Estamos, chicos? Es así tan simple. Pero fíjense ustedes cómo se simplifica acá el caso. Es muy importante que ustedes, otra de las preguntas que puedo llegar a hacer, ¿cuál es la naturaleza jurídica del programa? Y yo le acabo de decir que el programa es una oferta para contratar. La pregunta es, ¿y por qué oferta? Porque en realidad el instituto lo que persigue, ¿qué es lo que persigue? Captar capital. Entonces, el programa es una oferta. ¿Y quién le hace la oferta? El banco. El banco. Por supuesto, el banco, como todo banco, nunca la gestión del banco es gratis. Así que finaliza la intervención del banco con la aprobación de la constitución de la sociedad. Se le paga los honorarios y el banco le transfiere o le entrega a los suscriptores, que es la subvencionista, de toda la documentación que ellos le hicieron firmar, que le hicieron firmar el contrato de suscripción. ¿Qué contiene el contrato de suscripción? El programa completo, más cuando eres la Asamblea Constitutiva, más los honorarios del banco fiduciario, que se trata acá. Aprobado todo eso, ya me olvido de tocar. Ya tengo una información común y corriente con los principios generales que ya me Más o menos yo tengo conocimiento. Acá en Argentina un banco sería el IMA, digamos que, o sea, por ejemplo, yo constituyo una sociedad. Una pregunta sería si los promotores, el socio fundador, o sea, de la idea, tiene que ser el mismo el promotor o puede ser un tercero, digamos, alguien que lo venga. puede ser. Y después es a través del banco que... Pero todo depende de lo que diga el programa. Porque el programa puede ser que diga que el director va a ser un tercero XXX, ¿no? Por eso les digo de que el programa, a diferencia de la Asamblea Constitutiva del acto único, es que limita esta asamblea. Yo no puedo hacer otra cosa y decidir otra cosa diferente que no esté previsto en el programa. En el programa lo que vos me decís, el director lo que está compuesto por X personas o por una empresa en particular, y yo me he aceptado el contrato de suscripción, no lo voy a debatir. Por eso es la diferencia de la Asamblea Constitutiva de suscripción pública a la de la común. ¿Cuál sería un banco fiduciario acá? Cualquier entidad financiera que invite a sus clientes a suscribir cualquier entidad financiera. Lo va a publicar, lo va a ofrecer,
yo entiendo ahora, por ejemplo, que en la bolsa de comercio de Argentina puede comprar por la... No, pero en la bolsa, vos lo que vos compras es lo que se ofrece, son acciones de sociedades ya constituidas y que ofrecen las acciones que cotizan en la bolsa. Acá vos estás constituyendo una sociedad, que bien puede ser que sea la sociedad que cotiza en bolsa, y sea una sociedad abierta. Que esa parte no se debe comentar, lo dijimos bien. Tenemos dos tipos de sociedades, la sociedad anónima abierta y la cerrada. Las abiertas son aquellas que cotizan en bolsa y las cerradas no, quedan dentro de los propios capitales y de los propios acciones. Puedo yo tener una sociedad abierta y cerrada, es decir, una parte del capital social podrá ser con oferta de Ledesma es así, muchas son así, que cotizan en bolsa. Ledesma no cotiza el 100%, no cotiza en bolsa el 100% del capital, sino una participación, solamente aquí. Entonces, y el 10 que efectúa el valor de las acciones. Telecom, todo eso son. ¿Vamos? Y de esta manera ya cerramos los temas de constitución. Acto único, ¿estamos chicos? Sí. Ya el lunes van a ver capital social. Y sí les pido que abran la cabeza, porque es el tema más complicado que abran la cabeza con capital social, porque el capital social es lo que determina todos los derechos de los terceros y de los derechos de los propios accionistas. ¿Estamos? Sí. Bien. Esto lo puedo poner que quiere el contrato social es distinto al estatuto social. ¿Cómo? Perdón. Encontraba leyendo aquí y aquí Fidel dice que el estatuto social no es igual al contrato social. El estatuto social es para la sociedad de capital. Y contrato social es la sociedad personal. Técnicamente es lo mismo. Así se difieren y así se distinguen. Cuando vos hablas de estatuto, estás hablando de una sociedad de capital. Cuando vos hablas de contrato, una sociedad de personas. Técnicamente es así. Entonces, el concepto de técnico es así, te permite distinguir cuando hablas de estatuto el tipo de sociedad que estás. Ahora, si difiere en su composición, no. Es lo mismo, el contrato lo determinar según el tipo, la formalidad. Pero, a ver, para decirte más concretamente, en la sociedad de responsabilidad limitada hablamos de reunión de socios, no hablamos de asamblea. Y vos me decís, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Pero cuando yo hablo de asamblea, hablo de sociedad anónima. Cuando yo hablo de reunión de socios, hablo de la SRL. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Cuando yo hablo de querencia, cuando yo hablo de directorio, ¿estamos? Marcamos el simple hecho de mencionar y hablar técnicamente, ¿qué me genera a mí? Seguridad jurídica y publicidad frente a los terceros. ¿Vamos? Bueno, chicos, el lunes nos vemos. ¿Quieres algo aprendido? Sácale foto. Estoy yo tomando. ¿Está igual? No, por eso te digo que saque foto. ¿Y querés hacerme la grabación? Bien. Porque el fundador es el accionista. Fundador. Que en primera etapa era el suscriptor. Porque cuando vos estás ahí, el promotor, fundadores, el promotor puede ser socio fundador también.
Y acá el beneficio que el que tiene, o sea, de lo más para que llegue a la sociedad, estamos hablando de los honorarios por la gestión realizada, por el programa, por el contrato que tiene con el banco, etc. La forma de constitución es igual para una sociedad abierta y una sociedad cerrada, digamos. La constitución es la misma, nada más que lo que cotiza, es lo mismo. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? La constituiste de la misma forma, pero después tenés que tener la autorización de la Bolsa de Comercio, de la Bolsa de Cotiza, para poder cotizar. Que son otros requisitos. Pero la constitución de la sociedad es la misma. ¿Estamos? Bueno, nos estamos viendo los demás. Bueno.